La sociedad dominicana acaba de librar una interesantísima jornada, vamos a llamarle así, Sí. una interesantísima jornada en la que ha habido discusiones, un diálogo también formidable, riquísimo, en torno a un tema que fue una propuesta del presidente de la República, porque fue una propuesta que hizo el presidente de la República cuando observó el Código Procesal Penal que estaba... El Código Penal. El Código Penal. Sí. Algunos le llaman procesal No, penal, el pero procesal es fue Código anterior. penal. Hay dos, el procesal y el también penal. lo observó, dicho sea de paso, Exacto. por otras circunstancias. Bien, fue una propuesta la que hizo el presidente. Él dijo, todo está bien, lo que yo creo que tenemos que 4 aclarar. artículos que el 107, 108, 109, 110, que tipificaba, así dicen los abogados, el problema del aborto como un delito. Tipificar el aborto como un delito significa establecer las condiciones y circunstancias en que esta acción o este hecho es punible, o sea, puede ser castigado legalmente. Y lo que decía el presidente, bueno, en esos 4 artículos se está castigando o se está planteando que debe castigarse a todo el que se involucra en un aborto, cuando hay que reconocer que hay excepciones muy importantes, excepciones reconocidas y avaladas por la ciencia médica, reconocidas y avaladas por, bueno, prácticamente todos los países. Apenas el 7 u 8% de los países del mundo tienen restricciones totales hacia el aborto. Hay una serie de lecciones que se desprenden de todo este proceso, Ramón. Y me gustaría, porque dicen que el agua pasada no mueve molino, es decir, la discusión pasó, hubo ya la aprobación por parte del Congreso y eso está ahí, pero sin embargo hay todo un proceso que se dio, que se produjo y que sí, además de todo lo logrado ya, deja lecciones interesantes a la sociedad dominicana. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, muy buena la metáfora de el agua pasada no mueve molino, pero si no se analiza por dónde va el agua, puede ser que no solamente no mueva el molino, sino que jamás puedas poder construir un molino en un lugar en específico. Es decir, aprender de la experiencia es importantísimo. Y precisamente en este caso hay varios aspectos que yo creo que la sociedad dominicana y que la República Dominicana y el liderazgo dominicano deben revisar. Uno es, se evidencia, hay muestra de que existe real y efectivamente capacidad de diálogo entre determinados interlocutores. Es decir, hubo diálogos públicos, hubo diálogos, no fueron públicos, no fue que no fueron secretos, pero diversos actores se reunieron, trataron de concertar. De hecho, no sé si recuerda que hasta hubo una foto en donde el cardenal Manuel Ruiz y algunos diputados se hicieron, y se publicó por todos los medios, donde evidenciaba que sectores estaban haciendo lo que llaman el cabildeo, que es una forma de diálogo con un sector de la Cámara de Diputados. Hubo todo esto y quizá lo más importante es que existió esa capacidad de diálogo, pero también yo creo que hay una lección aprendida muy importante para un sector de la sociedad dominicana, un sector que ya se ha evidenciado cada vez más minoritario, pero cada vez también se radicaliza más con ciertas ideas conservadoras de derecha, que no ha entendido esa capacidad de diálogo. Fíjate que el tema se supone que con esto finiquita, que con esto se cierra. Ya hay un código penal, la Constitución de la República tiene determinadas reglas que le da la potestad a los diputados de hacer las leyes. En este caso, como fue una observación, los artículos son claros. Para rechazar la observación necesitan 2/3, para aprobar basta con la mayoría simple, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos sectores, a pesar de que el diálogo finiquita, que se cierra con un
una acción definitiva, en este caso la modificación del Código Penal, continúan digamos, la acción más allá de ahí. No se conforman con, bueno, ya se llegó a un acuerdo. Ya los sectores, inclusive los representantes de la iglesia, un sector importante de la iglesia que representa, participó de ese diálogo, aceptó esas observaciones. Una parte importante de la sociedad se manifestó, se hizo evidente que la sociedad dominicana era más proclive, deseaba que se hiciera esto. Sin embargo, hay sectores que por suerte son minoritarios, que quieren continuar esta discusión más allá, ya no utilizando el diálogo, ya no utilizando los aspectos institucionales, sino instituciones en lo que ellos tienen mayor nivel de influencia, para echar precisamente hacia atrás los resultados de este diálogo. Hay que estar alerta en la sociedad dominicana para esto. Esto ha sido un paso de avance más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. La sociedad dominicana tiene varios momentos importantes en los últimos años que han sido muy beneficiosos. Uno de ellos fue el 4% de la educación, que casualmente ayer se inauguró la aula número 10.000, bueno, simbólicamente 10.000, era la 10.017, pero simbólicamente redondeando, el aula 10.000, una proeza formidable, si nosotros pensamos cuántas aulas se han construido en toda nuestra historia republicana, y en estos años se han 10.000, y el plan es llegar por lo menos a 20.000, a unas 20.000 o 28.000 en los 4 años. Y fue fruto precisamente de una lucha y de un diálogo y una búsqueda de consenso. A veces la gente, cuando uno dice diálogo, cree que los diálogos son pacíficos. No, el diálogo también puede tener en determinado contexto una acción enérgica que obligue a que se tomen medidas. Entonces, hay que pensar en esto que ha pasado con el código similar al del 4%. Ahora, el papel de la sociedad dominicana, el papel del país consciente, de la gente que quiere un mayor avance, es que esto del código sedimente, que esto ahora se convierta en parte ya de nuestra cultura, que sea la norma para todo médico que cuando encuentre una situación haga el intento efectivamente de salvar las 2 vidas, la mujer y el niño, pero cuando ya no haya posibilidades, no tenga ningún temor en hacer un aborto, si es que eso es lo que amerita el protocolo. Que cuando se presenten situaciones como la de Esperancita, no haya ningún temor en que se le dé su tratamiento para la leucemia, aún sabiendo que puede afectar a la criatura que tiene dentro, porque van a morir de todas maneras si no se da ese tratamiento a las 2. Es decir, es ya que la sociedad dominicana comienza a sedimentar. Y es un llamado también a esos sectores muy beligerantes que no participaron del diálogo, sino que intentaron insultar, que intentaron descalificar, que hablaron, manipularon, hablaron mentiras en muchas ocasiones, como esto de las malformaciones, o de que aquí lo que estaba en discusión era si la reelección o no. Estos sectores, un llamado que ya la sociedad está tranquila, ya. Es decir, en realidad que no nos siga fastidiando la Navidad con otras cartas y contracartas. Y sobre todo que ha habido un aprendizaje formidable en un aprendizaje esto, ¿no? De ciudadanía. Tanto y del mismo Congreso, que puede dialogar con la ciudadanía y la ciudadanía con el Congreso. Y el Congreso, ¿no? Con el Poder Ejecutivo. Exacto. Sí, ahí además se evidenció ese elemento. La gente no debe temer a que el Poder Ejecutivo haga una observación al Congreso, o a que el Congreso le haga una fiscalización al Poder Ejecutivo. Exacto. Esa es la democracia, y esa es la función de ambos poderes. Es pesos y contrapesos. No podemos pensar que deben estar totalmente unidos, no necesariamente. El papel de ambos es ser uno, el peso y el contrapeso. Es decir, los gringos llaman a esto check and balance, como el chequeo y el balance, ¿no? Cómo van las cosas de cada parte, y que cada uno puedan dialogar, y dialogar con sinceridad significa, mira, hay un error aquí, mira, esto hay que modificarlo, o mira, está bien esto. Y nadie tiene por qué escandalizarse. Y nadie tiene por qué escandalizarse.
Gracias a Ramón Tejada Holguín, que viene todos los lunes y miércoles a ayudarnos en el análisis de la realidad dominicana. Y gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos siempre en estas mañanas de Ojalá. Quédese ahora para la cita cultural acostumbrada.